Dios bendice a todos los que bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos una enseñanza titulada Muerte del Unigénito. Vamos a estar leyendo en Jueces capítulo 11, versículos 30 y 31. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra: Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Oremos. Padre bueno, en Cristo Jesús, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Mira, buen Señor, cuando vamos a desarrollar esta enseñanza, pedimos que tu palabra trate con nuestras vidas, que el Espíritu Santo ministre a nuestros corazones y que nos edifique y que nos enseñe, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. El tema, como les dije, muerte del unigénito. Y antes de enfocar a Jefté, veamos el caso cuando Dios llama a Abraham y le dice: ofréceme a tu hijo en holocausto, a tu único, a Isaac. Dice la palabra que Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Jefté le ha hecho un voto a Dios: si me das la victoria delante de los amonitas, cualquiera que salga de mi casa, yo lo ofreceré en holocausto a ti. Y Dios le está diciendo a Abraham: ofréceme a Isaac en holocausto. Y dice la palabra que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Después de 3 días, Abraham alzó sus ojos y vio el monte, el lugar donde Dios le está pidiendo que lleve a Isaac y lo ofrezca en holocausto. Y es tan solo detenernos un momento y comenzar a meditar cómo serían estos 3 días y medio de Abraham, casi 4 días, porque desde que Dios le habló, al siguiente día en la mañana sale con su hijo y pasaron 3 días para llegar al lugar donde estaba el monte de Moriah. Y 3 días que Abraham tal vez iba callado o tal vez conversaba algunas cosas con Isaac, con su siervo, y trataba de apartar de su mente, de su corazón lo que iba a hacer, pero iba dispuesto, iba sin duda, y en ningún momento Abraham le reprochó a Dios y le dijo: ¿por qué me pides a Isaac? ¿Por qué no me pediste, por ejemplo, a Ismael o a uno de mis siervos? Me hubiese pedido a Eliezer, que ha estado conmigo desde pequeño, desde que nació, Señor. Pero Dios no le pidió a Eliezer, no le pidió a Ismael. Dios le pidió a Isaac, el hijo que tuvo con Sara en su vejez. Aún así, Abraham tomó al muchacho, porque era un muchacho, dice la palabra, y lo llevó. Y 3 días, yo imagino 3 días de angustia, de sufrimiento, de dolor, con el corazón totalmente roto, pero Abraham va a cumplir lo que Dios le ha pedido. Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo y Abraham va dispuesto a sacrificarle. Dice la palabra que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo antes de comenzar a subir el monte. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Comenzaron a subir al lugar que Dios le dice. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Son palabras que tal vez en ese momento rompieron el corazón de Abraham, palabras que terminaron de rasgar su corazón, de partirle en dos, pero Abraham da una palabra de fe para su hijo.
Abraham nos muestra su angustia, nos muestra su dolor, y aunque por dentro está totalmente destrozado, Abraham le dice estas palabras: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y entonces llegan al lugar, y entonces dice la palabra que Abraham ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar y colocó sobre él la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Debía degollarle para después encender la leña. Entonces dice la palabra que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muerte del unigénito. Estuvo a punto de morir Isaac, y Abraham estuvo a punto de sacrificarlo y de ofrecerlo en holocausto. Dios le detuvo porque le dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ya conozco que temes a Dios porque obedeces mi palabra. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusas lo que tú más quieres. Dice la Biblia: toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. O sea, lo que tú amas más en esta vida, ofrécemelo. ¿Y qué será lo que nosotros tenemos más amor en este mundo? Nosotros debemos tener nuestro máximo amor depositado en Dios. Por eso el Señor en su mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y cuando amamos al Señor de esta manera, el Señor no nos va a pedir que le ofrezcamos nada en sacrificio. Y aún así Dios en este tiempo no pide ningún sacrificio de holocausto, pero sí pide sacrificios de alabanza. Y cuando hablamos de sacrificio de alabanza, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del momento difícil como vivió Abraham, poder decir: Señor, te alabo, Señor, te adoro. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, encontramos que Moisés ya ha estado hablando con el faraón, y 9 plagas han azotado el pueblo de Egipto, y el faraón, su corazón cada vez se endurece y no quiere dejar ir al pueblo. Pero llegando nosotros al capítulo 12, desde el versículo 29, encontramos que viene la última plaga sobre el pueblo de Egipto, el último juicio, que fue la muerte de los primogénitos. Y en esta muerte de primogénitos, ¿cuántos unigénitos de los hijos de los egipcios murieron? Porque no dice la palabra que todos tenían 2 hijos, 4 o 5. Pero dice la palabra que Dios dijo: va a morir todo primogénito. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ese día murieron todos los primogénitos de Egipto, de los hombres, de los animales. Pero ¿cuántos unigénitos no murieron también ese día? Y en todo el pueblo de Egipto, dice la Biblia, que había un gran clamor. No había una sola casa donde no hubiese un muerto. Y el hijo de Faraón también murió esa noche. Y la Biblia y los relatos que nosotros conseguimos extras nos dan a entender que Faraón tenía un solo hijo. Ese día murió su único hijo, su unigénito. Y es tan grande el dolor que quebranta este hombre y que quebranta a todo el pueblo de Egipto, aún todos los consejeros, que le dice a Moisés: váyanse, salgan de aquí,
vayan a adorar su Dios, llévense sus mujeres, llévense los niños, llévense los animales, llévense todo, váyanse. Este fue el golpe que al final hizo que Faraón soltase al pueblo de Israel y que le dijese: salgan de aquí, son libres. Y esa noche salieron. Esa noche el pueblo quedó libre, pero hubo un gran dolor para que la libertad de un pueblo pudiese darse. A través de este sufrimiento de la muerte de los primogénitos y de los unigénitos, el pueblo de Israel pudo salir a la libertad. Y Jesucristo dijo en una oportunidad que así como la mujer cuando está en los dolores de parto, que está sufriendo y está en gran angustia, pero cuando da luz y ve el niño que ha tenido, se alegra y se olvida de aquel sufrimiento. El pueblo de Israel, a través del sufrimiento de Egipto, del pueblo de Egipto, ellos quedaron en libertad por la muerte de primogénitos, por la muerte de unigénitos. El pueblo de Israel, después que está en la tierra prometida y estamos en el periodo de los jueces, se corrompen y dice la palabra que ellos están sirviendo a muchos dioses. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, se volvieron politeístas. Y no era que tenían dioses de ellos que ellos fabricaban, sino que los dioses de los pueblos paganos, el pueblo de Israel les está sirviendo. El pueblo de Israel se está inclinando entre ellos y están ofreciendo sacrificios y están entregados a esos dioses. Entonces la ira de Dios se enciende contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Dos pueblos están hostigando al pueblo de Israel. Dice que los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años. Y todos los hijos de Israel estaban sufriendo a causa de los hijos de Amón, también a causa de los filisteos. Y ellos, después de 18 años, reaccionan porque el sufrimiento era inaguantable, el quebrantamiento era insoportable, y dicen: bueno, volvámonos a Dios, volvamos a Jehová. Y dice que Dios les dice: bueno, pero vayan y clamen a sus dioses, los cuales ustedes habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Pero el pueblo se humilla aún más y le dicen a Dios: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día de los hijos de Amón. Líbranos también de los filisteos. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Se arrepintieron y también se convirtieron, porque se arrepintieron cuando quitan todos los dioses y se convierten cuando deciden servir a Jehová nada más y no van a poner sus ojos en los dioses paganos a causa de los cuales están sufriendo. Entonces dice la palabra, el versículo 16 del capítulo 10 de Jueces, que Jehová fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios, viendo la aflicción del pueblo, también es angustiado en su corazón. Y es así que Dios levanta a Jefté. Jefté era esforzado, valeroso y era hijo de una ramera. Su padre era Galad. Pero los hijos de Galad, cuando crecieron en el matrimonio, sacaron a Jefté y él estaba con otras personas en otro lugar, pero dice la palabra que era esforzado y era valiente. Entonces los ancianos del pueblo de Israel, viendo que era un hombre valeroso, le dijeron que fuese caudillo de ellos y que fuese a la guerra contra los hijos de Amón. Jefté, cuando va a la guerra con los hijos de Amón, hace un voto delante de Jehová y dice: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los hijos de Amón,
lo ofreceré en holocausto. Será de Jehová, yo lo voy a ofrecer en holocausto. Y quedó Jefté enlazado en estas palabras. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cuando a Dios hacemos promesa, tenemos que estar seguros de que vamos a cumplir, porque Dios nos va a demandar. Por eso Jefté queda enlazado con estas palabras y va a la guerra con los hijos de Amón, y Jehová los entregó en sus manos. Pero Jehová ya los había entregado en sus manos porque él estaba angustiado a causa de la aflicción del pueblo de Israel. Y Dios no le pidió a Jefté que hiciese voto alguno, sino que él fue quien de su corazón quiso hacerlo así. Quiso decir a Dios, bueno Señor, si haces esto por mí, yo te doy aquello. Y hoy en día, muchos de nosotros, cuando oramos a Dios, también queremos estar en una especie de negociación con nuestro Señor, diciéndole, Señor, si tú salvas el matrimonio, yo voy a ser mejor cristiano. Si tú salvas a mi hijo, salvas a mi hija, tú sabes que me voy a congregar. Señor, si en la empresa no me votan, yo voy a dar los diezmos completos. Señor, y así. Y el Señor responde y nos da lo que queremos. Pero cuando en la empresa no nos votan y nos llega la quincena, ay Señor, no te voy a poder dar los diezmos completos porque tú sabes que todavía le debo a fulano. Y cuando se salva el matrimonio, pues, bueno Señor, nos olvidamos que dijimos que nos íbamos a congregar y olvidamos las promesas. Pero dice la palabra, Dios no se complace de los insensatos. Y Dios no se complace cuando faltamos a nuestras promesas. Por eso dice la palabra, cuando fuere a la casa de Dios, acércate para oír y no te acerques para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, no te acerques a la casa de Jehová a ofrecer promesas que tú no vas a cumplir, que yo no voy a cumplir. Acerquémonos a escuchar su palabra, alimentarnos de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando habla acerca de los juramentos, Él dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Lo que es más de esto es pecado. Pero eso hablando acerca de nuestros compromisos en juramento. Y a veces nosotros juramos para quedar bien o mal en alguna situación, pero el Señor dice, no lo hagas. No jures por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de tus pies, de los pies de Dios, perdón. No jures ni por tus cabellos porque no puedes hacerlo blanco o negro. Tu sí sea sí, tu no sea no. Jefté le dijo al Señor, cualquiera. Y yo imagino que Jefté, como tenía muchos sirvientes y personas en su casa, se imaginó, pues si sale mi sirviente, ese que quiero mucho, igual se lo ofrezco a Dios. Y si sale la señora que hace la comida, también. Y el que salga, lo voy a ofrecer a Dios. El que salga a recibirme, me imagino que los sirvientes van a estar pendientes de mi llegada y cualquiera de ellos que salga de primero, lo voy a degollar y lo voy a ofrecer en holocausto a Dios. Lo pondré sobre la leña, enciendo la leña y será de Jehová. Pero dice la palabra en el versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Entonces ese día Jefté prácticamente, me imagino que su corazón se partió en dos pedazos, y quedó quebrantado, quedó dolorido, porque salió a recibirle su única hija. No había hijos varones, era la única, muerte del unigénito. Y ella viene danzando, alegre, tal vez salieron más personas de la casa, pero ella fue la que salió de primero.
Y el compromiso de Jefté ante Dios era que el primero que saliese, ese lo iba a ofrecer a Jehová en holocausto. Y él dice: hija mía, en verdad has venido a hacer dolor, quebranto, me has abatido. Yo le di palabra a Dios, no puedo retratarme. Y vemos la respuesta de la hija que le dice: Padre mío, después de saber que el padre ofreció un holocausto al primero que saliese: si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. La hija le dice estas palabras: si ofreciste en holocausto y yo soy la primera persona que salió, pues ofréceme en holocausto a Dios. Yo estoy dispuesta a morir, estoy dispuesta a que me sacrifique, estoy dispuesta a que hagas como tú has dicho. Yo me entrego, yo cedo a lo que tú has ofrecido a Dios. Y le pidió 2 meses. Dice: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él le dijo: ve. Y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Ustedes se imaginan esta muchacha 2 meses sabiendo y contando los días para el día de su muerte. Yo me imagino que solo aquellas personas en los países donde hay pena de muerte que le dicen: dentro de tantos años, en tal mes y en tal día y a tal hora, tú vas a morir. Y esas personas, cuando le hablan de años, pues los primeros días no están pendientes. Pero cuando ya faltan 2 meses, 1 mes, 20 días, 10, 5 días, y conocen el día de su muerte. Así esta joven conoció el día de su muerte. Dice la palabra que después de los 2 meses, ella volvió a su padre porque ella estaba por los montes. Y alguien dirá: bueno, ¿y por qué no se escapó? Porque al final ella no fue la que ofreció. El que ofreció fue su papá y ella pudo haberse escapado. Y pudo haberse ido a otras tierras lejanas. Y dije: bueno, Señor, no te la sacrifiqué porque se me escapó, Señor. Yo te la iba a sacrificar. Y en verdad te lo iba a hacer. Pero ella no huyó. Y para comprender lo que ella hizo, ahorita vamos a ir a Isaías, pero dice la palabra que después de 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme a lo que había dicho. Y ella nunca conoció varón. Y de año en año dice que venían las hijas de Israel a endechar a la hija de Jefté, a llorar por la hija de Jefté, porque la había ofrecido en holocausto a Dios. Jefté, en estos 2 meses, me imagino que fueron 2 meses de grande angustia. Y después de degollar a su hija y ofrecerla en holocausto, vivir con este recuerdo, yo creo que fue de gran tormento para Jefté, porque él no tenía más hijos. No dice la palabra que tuvo más hijos en quien consolarse, sino que vivió con este dolor. Hasta el día de su muerte, yo pienso que Jefté cargó en su alma el dolor de haber degollado a su hija y de haberla ofrecido en holocausto, aunque vivió también con la fe y la confianza de que le había quedado bien a Dios, de que no le había faltado ni fallado en su palabra a Dios. Por eso cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 6, vemos que hay una reunión en el reino de los cielos. Y en esta reunión dice la palabra, versículo 8, después oí la voz del Señor, Dios Padre, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a la tierra? Entonces respondí yo, está hablando Jesucristo: heme aquí, envíame a mí. Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo: envíame a mí. Dios Padre dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero es que estaba Jesucristo y estaban, me imagino que todos los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Y yo me imagino que tal vez
El arcángel Miguel pudo haber dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré a la tierra por ustedes, mi Señor. O pudo haber salido Gabriel, o pudo haber salido cualquier arcángel, cualquier querubín, y decir: envíame a mí. Pero antes que algún ángel, arcángel, querubín o serafín abriese su boca para decir algo, se levantó nuestro Señor Jesucristo y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y Dios le dice: anda y di a este pueblo: oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Por eso cuando vamos a Mateo capítulo 13, le preguntan a Jesucristo: Señor, ¿por qué pues le hablas por parábola? Para que viendo no vean, y oyendo no oigan, ni perciban, ni entiendan, y no se conviertan, y yo los sane. Marcos 4:12 dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, Jesucristo, en esa reunión del reino de los cielos, le dice al Padre: heme aquí, envíame a mí a la tierra. Yo voy a ir por nosotros, Señor. Yo voy a ir a ofrecer un sacrificio en la cruz por esos pecadores que están en el mundo. Voy a ser el que redima a todos los seres humanos de sus pecados. Y Jesucristo viene y nace en esta tierra. En María fue engendrado y nació y vivió en este mundo. Y el Señor dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ya Jesús se había ofrecido en la eternidad. Cuando está aquí en la tierra, que Juan le bautiza, dice la palabra: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. Por eso cuando Pedro le vio y el Señor preguntó: ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que Jesucristo, cuando niño, dice la palabra que se manifiesta gran sabiduría en él, y él está conversando con los hombres de la ley, y sus padres están regresando de una fiesta en Jerusalén, pero como no le consiguen, vuelven y le encuentran en el templo y le dice: ¿por qué no has hecho así? Y él responde: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquellas personas que conversaban con Jesús, me imagino que los escribas, los fariseos, los sacerdotes, estaban admirados de la respuesta que Jesucristo le daba, de la sabiduría que tenía este niño de apenas 12 años. Cuando Juan el Bautista le lleva para bautizarle, antes de bautizarle, Juan dice que le vio y expresó de una vez, apenas ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Génesis conseguimos que Isaac le está preguntando a Abraham: ¿dónde está el Cordero? Y Abraham le dice: Dios se proveerá de Cordero. En la reunión del reino de los cielos, cuando el Padre pregunta: ¿quién irá por nosotros?, el Hijo responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. En ese momento Dios le dice: ve. Y en ese momento Dios, en la eternidad, se provee del Cordero para nosotros. Jesucristo allá en el cielo se ofreció para venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así lo identificó Juan el Bautista. Entonces llegan en ese momento, después de 30 años aquí en la tierra, de prácticamente pasar desapercibido, Jesucristo comienza 3 años de gloria. 3 años de los días de gloria de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. 3 años en los cuales manifiesta el poder. 3 años en los cuales trae
el evangelio de salvación. 3 años en los cuales Él está predicando, sanando y salvando y haciendo obras que nadie había hecho. Por eso en una oportunidad le dice, si no creéis a mi palabra, creed a las obras que yo hago, porque las obras que yo hago nadie las ha hecho. Por eso Jesucristo sanaba con la palabra, sanaba a poner las manos sobre los enfermos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, y son días de gloria, y su fama se extiende por toda Jerusalén. Y cuando está en el monte de la transfiguración, dice la palabra que vino una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Cuando Juan el Bautista le bautiza, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él para comenzar su día de gloria, y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre se identifica plenamente con el Hijo, y el Padre está en verdad muy honrado con su Hijo Jesucristo. Se siente que es el Hijo que está haciendo su plena voluntad. Por eso nosotros vemos que vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, capítulo 10, y el Señor dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesucristo le dice hacia el Padre, vengo a hacer tu voluntad porque ya se escribió lo que va a pasar en mí. Y en el rollo del libro nosotros vemos que en los días de gloria, Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Por eso vemos que la fama de Jesucristo recorrió todo Israel y recorrió todas las ciudades vecinas al pueblo de Israel. Y muchos que oían que Jesucristo se acercaba por aquel lugar, corrían a escuchar la palabra, corrían a recibir milagros, a recibir sanidades, a ver señales, a ver prodigios, porque el siervo de Dios fue prosperado, fue engrandecido, fue exaltado y fue reconocido como, decían, este es un gran profeta que se ha levantado, pero era más que profeta, era el Hijo de Dios aquí en la tierra, era Dios con los hombres. Por eso cuando Jesucristo, antes de sanar a las personas, le decía, tus pecados te son perdonados, y los escribas, los sacerdotes, los fariseos juzgaban y decían, pero ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesucristo le decía, bueno, es que yo soy Dios, por eso es que perdono pecados. Era la manifestación de Dios aquí en la tierra. Dios desde la eternidad viene, está en la tierra en sus días de gloria, su fama y las cosas que hizo quedan registradas para la historia, de tal manera que aún la historia tuvo que dividirse por la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra. Por eso hoy tenemos antes de Cristo, después de Cristo. Dios le engrandeció y su fama y su gloria en estos 3 años de ministerio fueron grandes, cual nunca la va a tener nadie aquí en la tierra. Porque el ministerio de Jesucristo era de traer salvación y vida eterna para la humanidad, morir en la cruz por los pecados del mundo, pero resucitar para nuestra justificación. Murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación. Y cuando ya se acerca el momento de la cruz, entonces ha terminado el ministerio de Cristo, y encontramos que Isaías 53 nos describe todo el sufrimiento que viene sobre nuestro Señor Jesucristo. Está terminando el ministerio. Isaías pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y muchos creyeron en verdad la palabra de Jesús, y muchos recibieron la manifestación del brazo de Dios al recibir milagros y al recibir liberación. Pero dice también, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos.
Y entonces está comenzando a describir lo que va a vivir Jesucristo en la cruz. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Imagínense el desprecio de la humanidad por nuestro Señor Jesucristo, que cuando está allá siendo juzgado, dice la palabra que pusieron a un ladrón llamado Barrabás y preguntaron a quién quieren que le suelte, a este ladrón, homicida, a esta persona que ha dañado a la sociedad, o que le suelte al Cristo. Y ellos dijeron, queremos a Barrabás. Despreciaron al Hijo de Dios, al que traía el mensaje de salvación, al que había hecho miles de milagros, sanidades, liberaciones. Y dijeron, no queremos a ese que hace cosas buenas, queremos a ese asesino, queremos a ese ladrón. Entonces fue despreciado y desechado. Y dice la palabra en el mismo Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque no solamente tomaron a Jesús y dijeron, bueno, vamos a crucificarle, sino que antes de crucificarle, dice la palabra, que le azotaron y le sacaron los pedazos de carne con esos látigos, de tal forma que se veían sus huesos y la cara a raíz de los golpes. Imaginamos la hinchazón, imaginamos también la corona de espinas y todo ese sufrimiento que Jesucristo está padeciendo. Dice Isaías, esto lo está pasando por nosotros. Pero en medio de este sufrimiento que Jesucristo está viviendo por cada uno de nosotros, imaginemos al Padre allá en el cielo. Y es que dice la Biblia que a causa de el sufrimiento que Israel tenía por los hijos de Amón, es decir, por causa de los hijos de Amón que le hostigaban, y también por los filisteos, y viendo Dios que los hijos de Israel se habían arrepentido y apartado de los ídolos, dice que Dios estaba angustiado por la opresión que tenían los hijos de Amón en contra de Israel. Ahora imaginemos si Dios estuvo angustiado porque el pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de los hijos de Amón, ¿cuál sería el nivel de angustia que sentiría nuestro Padre Celestial al ver que Jesucristo está siendo abofeteado, golpeado, lacerado con los látigos, esos que le arrancaban los pedazos de carne? Porque yo pienso que una de las mejores representaciones del sufrimiento de Cristo es esa película que salió hace algunos años, La Pasión de Cristo, donde vemos que de una forma brutal Jesucristo es torturado. Y yo creo que esa se asemeja más al relato bíblico que a esas otras películas que pasan en la televisión. Pero fue una película que no fue famosa porque el nivel de tortura en Jesucristo parece que es demasiado insoportable para la vista y para que las personas puedan decir, esto en verdad parece que así fue. Pero yo creo que es la que más se acerca. Y el Padre, yo creo que era angustiado en ese momento, nuestro Padre Celestial, así como Gesté pasó 2 meses sufriendo porque sabía que tenía que sacrificar a su hija. Me imagino que desde que Jesucristo dijo allá en el cielo, yo iré, Señor, heme aquí, envíame a mí, desde ese día el Padre sabía que el Hijo iba a venir. Y cuando el Padre nace en la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo nace aquí en la tierra, ya el Padre sabe que falta menos tiempo. Y todo este periodo de tiempo del ministerio de Jesús, el Padre sabía que iba a llegar este momento. Aún así, nuestro Padre Celestial también, pienso, fue angustiado por el sufrimiento de su Hijo Jesucristo. Pero Isaías está diciendo que ciertamente todo eso Él lo está sufriendo por nosotros, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y más Él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo esto lo está sufriendo Jesucristo por nosotros. Y todo esto el Padre está viendo que el Hijo sufre por causa de nosotros. Ahora imaginemos también, en medio de esta angustia y de este dolor, cuál es el nivel de amor que siente el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, que permitió que su Hijo sufriese todas estas cosas
y todo para darnos salvación y vida eterna. Dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es el pecado de toda la humanidad que cargó Jesucristo. Por eso cuando estuvo en la cruz, Jesús le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué has quitado tus ojos de mí? Porque Jesucristo estaba en ese momento siendo cargado del pecado de todos nosotros, del pecado de toda la humanidad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está sufriendo y padeciendo todas estas cosas por nosotros. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Entonces está llegando al final del ministerio de Jesucristo, y Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos describe cómo es parte de este sufrimiento, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, a causa de su temor reverente, fue escuchado. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces Hebreo nos está diciendo que Jesucristo, antes de ir a la cruz, ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor, con lágrimas, diciéndole, Señor, líbrame de la muerte, líbrame de la muerte. Y a causa de su temor reverente, o sea, a causa de su reverente sumisión. Eso es lo que significa temor reverente. Estoy sumiso a tu voluntad, Señor. Fue escuchado. Y fue escuchado, y el Padre no le libró de la muerte, pero fue escuchado. Y por lo que padeció, dice Hebreo, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue declarado por Dios también sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos está diciendo el libro de Hebreo. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Mateo, conseguimos en el versículo 46 que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado de todos nosotros estaba en él. En el versículo 46 del capítulo 23 de Lucas, dice la palabra que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió, expiró. Cuán grande sería el dolor y sufrimiento de nuestro Padre Celestial, viendo a su Hijo Jesucristo, todo lo que sufrió, no solo el momento de la cruz, sino el momento de que cae en manos de pecadores, hasta el momento que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Momento terrible, momento de angustia, y todo esto Dios lo permitió por usted y por mí. Todo esto Dios lo permitió en Jesucristo por todos nosotros, para que a través de Él nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna, porque Él era el Cordero que se proveyó Dios para salvar a la humanidad. En aquel entonces, dice la palabra, Dios se proveyó de un animal para salvar la vida de Isaac. Y Dios no retuvo a Geté en decirle, no sacrifiques a tu hija, porque fue Geté que se enlazó, pero Abraham fue Dios quien le pidió. Por eso en nuestras palabras debemos tener cuidado de no enlazarnos. Pero cuando nosotros vamos también a Filipenses capítulo 2, y con esto terminamos, dice la palabra en Filipenses que nosotros también debemos confesar ante Dios que Jesucristo es nuestro Señor. Debemos tener claro en nuestro corazón, primero, que Jesucristo es nuestro Señor.
Dice el versículo 5 de Filipenses, capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo fue a la cruz y resucitó y recibió un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo Jesús. Ante ese nombre los que están en el cielo doblan las rodillas, y aquí en la tierra nosotros doblamos las rodillas, y debajo de la tierra todos los que estén allá deben doblar las rodillas ante el nombre de Jesús, porque Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. La voluntad de Dios, dice la palabra en Isaías, que será en él prosperada, y Dios sujetó todas las cosas a Cristo. Y todavía no vemos que todo le esté sujeto, pero cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo, y hablo de todos los seres vivos, estén sujetos a Cristo, seres humanos, seres angelicales, entonces Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Pero Dios ha sujetado todas las cosas al Hijo, Dios Padre. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, Él se sujetará nuevamente al Padre, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo seguirá siendo un solo Dios, y nosotros confesaremos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que en Él tenemos salvación y vida eterna, y que a través de Él nosotros llegaremos al cielo. Dios le bendice.